Gordito, ya estamos en línea, ya todos, por favor, pongan sus teléfonos en silencio. Hoy es jueves 24 de febrero del Día de la bandera. Las efemérides. Ahora que pasa el primero A. Hacer una poesía a la bandera. Una poesía a la bandera. El color de los montes, Y con todo eso de la guerra, no sé el equipo de qué está. Güey, no sabes si va a ser línea o presencial. ¿La guerra? Yo digo que la reina Isabel ya se murió, pero no la han hecho. No, pero Es parecido, ¿no? No. Desde el 10. Yo digo que va a dirigir la tercera guerra mundial y luego. El cuento de London ha caído. Bueno, es jueves 24 de febrero. Con muchas incógnitas, miedos, ya todos vamos a comprar nuestras Filipinas con estampado militar para vernos más mamalones. El día de hoy vamos a tener. El día de hoy vamos a tener un programa donde hablaremos de hidroterapia y sus aplicaciones en traumatología y ortopedia. La verdad, esperemos que se encuentren a lo mejor y pues vamos a presentar el día de hoy a la licenciada Sinaí Díaz, que es terapeuta físico y la que nos va a hablar un poquito más sobre el tema. Hoy contamos con las dos Pamelas. Ándale. Pamela 1 y Pamela 2. No sé quién es Pamela 1 y quién es Ella es Pamela 1. Pamela 1 La copias del pan. y Pamela 2 está sin pan. Heber, el burrito que siempre nos acompaña. Mahatma, el licenciado Mahatma, que aquí quédate por el cuadra. A ver, yo digo que sí cabemos. A ver. Yo lo pongo. Y su servidor, el terapeuta Najami. Esperemos que este programa sea de su interés, que les guste y que se la pasen de lo mejor. Y pues, iniciamos. ¿Qué clase de cotorriza terapéutica es esta? No lo sé. Pero pues se supone que venimos a aprender. Híjole. Se supone. A ver, cuéntanos, Sina, ¿de qué se trata tu tema? Bueno, pues básicamente. Antes que nada, buenos días. Buenos días. Primeramente y antes que nada. Buenos días. Y vamos a el tema es terapia acuática o hidroterapia. Y digo o, porque empezando hidroterapia se engloba todo, desde una compresa fría, una compresa caliente, todo eso ya se cuenta como, bueno, ya cuenta como hidroterapia. Entonces básicamente yo lo que hago es terapia acuática. No trajimos pan. Digo, para los que no se han dado cuenta. Continúa. De hecho eso es mollete. Es molletito, sí, pero es un pan, ¿no? Es No. mollete. O es una tortilla, ojalá. Es mollete. Pero es un pan, está todo frito. Esto es de la Lo acabamos de rentar. Fíjate que sí, la señora viene de Tlajolula caminando con su pan. Viene de cuadra a cuadra. Enfóquense. Regresen. Bueno. Relleno, o sea. Entonces, la terapia acuática la podemos, bueno, mi método, mi tratamiento es en tanque terapéutico o en piscina. Estás metiendo tu pan a tu taza. Recordemos que la hidroterapia es una técnica nada novedosa, se desarrolla desde 1990, inclusive desde antes, desde los griegos, pero ahorita se está tomando, tiene un poquito más de auge. Muchos dicen, es que en Oaxaca nadie lo había hecho. No, sí lo han hecho, solo que a lo mejor no le daban la difusión o la importancia. Quiero recalcar que la terapia acuática no es un método o no es exclusiva, o sea, es una terapia que complementa la rehabilitación de manera convencional, es decir, electro, termoterapia, ejercicios. Nosotros como fisioterapeutas, entre menos agentes utilicemos con nuestros pacientes, es mejor, ¿no? Para nosotros nos hacen burla los fisioterapeutas que para nosotros la electroterapia es nuestro paracetamol como los médicos, porque para todo ponemos toquecitos, ¿no? Pero realmente yo creo que nuestro paracetamol como fisioterapeutas es el ejercicio, porque somos de una u otra manera, pues todo lo de kinesiología, pues es ejercicio terapéutico. Pero sí se debe de dosificar. Hasta ahorita, ¿dudas? Preguntas. No, tú dale. Tú dale, cuando veas su cara de es cuando tenemos preguntas. Estamos ¡No, comiendo. están comiendo!
Aprovecha. Pues estrategia, pues estrategia. Tu estrategia está funcionando. Tú dale. ¿Qué clase de relajo es eso? ¿Sí es relleno o no? Bueno, entonces vamos a retomar un poco. Lo que yo hago... Son medios dispersos nuestros invitados y nuestros integrantes. Sí. Esto es parte ya de... Siempre ha sido así, ¿no? Tú siempre has sido así, pero ya. No, o sea, no es así. Soy yo. Y yo creo, o sea, soy yo y yo siempre pienso que todos funcionan igual. Eres tú, güey. Es parte de Bueno, continúa. la personalidad, no sé. Tú dale, Bueno, tú dale. entonces me quedé... ¿Qué es psicoterapia? Bueno, entonces... ¿Cómo ya del me paracetamol? acordé, ajá, del ejercicio. Bueno, entonces, realmente lo que yo hago es que primero se valoran a los pacientes. Mis pacientes son geriátricos en su mayoría y posquirúrgicos. La mayoría me llegan por fractura de cadera, operación de rodilla o alguna otra índole de trauma, ¿no? Entonces, yo primero los valoro en el consultorio, se les hace todas las valoraciones. No, sí, estoy poniendo atención. Si yo veo que este paciente o la paciente es candidato a la terapia acuática, se vuelve a realizar otra valoración porque, repito, en mi caso, mis pacientes son geriátricos. Entonces, no es lo mismo ni la piel, ni la resistencia que ellos me van a tolerar. Me preguntaba alguien, ¿qué tiempo de cuánto tiempo, cuál es la duración de una sesión? Eso va a depender del paciente. Yo siempre les digo a todo el mundo que puedo, el tratamiento se adapta al paciente. ¿Por qué? Porque muchos, y más las nuevas generaciones, se están casando con una técnica o con un concepto o con lo que dice el libro. No, sí, estamos diciendo que no es así. sí es cierto. Porque los exámenes, no, espérate. Sí es cierto, ¿por qué? Porque si tú presentas un Ceneval o una tesis o un examen, te piden el concepto tal como viene en el libro. ¿Sí o no? Y a veces se quedan con eso y les preguntas, dime con tus palabras. Y dicen, el concepto significa... No, a ver. Tu concepto, lo que tú piensas o como tú lo vas a explicar a los pacientes. ¿Por qué? Porque como que siento que de pronto nos mecanizan mucho a que es esto. En muchos lados, todo el mundo, muchos fisioterapeutas dicen, vamos a empezar con 15 ejercicios. Y es como de, ¿por qué 15? ¿Por qué 15? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 5 también? ¿O por qué no 50? ¿O por qué no 20? Bueno, ahí yo tengo... Yo sí estoy en contra. ¿En qué? ¿De todo lo que dije en qué? En que se lo sepan como Biblia. Ahí estás en contra. Sí. Sí. No, en contra de que no se lo sepan. Ah. ¿Cómo? A ver, Es que la juventud de ahora, los maestros les exigen que se los aprendan tal cual. Sí. Ok. El chiste es generar todo un control. Tal cual viene en el libro. Y perdón, pero nosotros tenemos que saber lo correcto, cómo es, y después interpretarlo. Pero tú tienes que tener el conocimiento bien. No dices, ay, creo que el músculo va del codo a los dedos. No, el origen y la inserción del músculo es esto. La electroterapia es esto. La hidroterapia es esto. De ahí que nosotros lo interpretemos de manera diferente es otra cosa. Pero tú tienes un concepto. Por eso están Por eso está la bibliografía establecida. Sí, porque... No, estoy tranquilo. No, oye, por eso ese es el problema. ¿Por qué? Porque si nosotros lo aprendemos mal o lo malinterpretamos mal, la función de un catedrático es esa. Decir, no pusimos más. Voy a poner más. Voy a poner café. ¿Quién nos dijo? Ay, ahorita les voy a dar. Pero pone bastante café. Pero pone bastante café. A lo que pienses que es mucho, el doble. Bueno, volviendo al tema. Y vuelvo a lo mismo. Yo me tengo que aprender mi electroterapia es esto y esto. Mi definición como tal. Y yo debo de interpretar esa definición. Sí. ¿Sí?
para que yo lo pueda integrar a mi tratamiento y expresárselo y explicárselo a mi paciente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, pero sí. tú te aprendiste la definición como tal, como debe de ser. A lo mejor no con pelo y seña, pero debe de ser lo más cercano a ¿Con qué? pelo y seña. O sea, que sé exactamente. Chingón. Ya, frases de señor. ¿Qué frases de señor? Bueno, pero a lo que yo me refiero. Y ya, perdón, déjame cerrar el ciclo. A ver. Y ya la función de los maestros, de los catedráticos, es eso. ¿Sabes qué? Mira, y te lo voy a explicar. Yo tuve un maestro. Te voy a decir que yo soy el disperso. No, yo tuve un maestro A ver. que nos hizo un examen. No los hizo escrito, lo hizo de manera oral, ¿no? De manera verbal. Y nos dice, ¿saben qué? No. Y me reprobó, que es lo peor. No, el cabrón nos decía, quiero que me pongan qué es electroterapia, ¿no? Y Najavi agarra y pone la definición tal cual de electroterapia. Con las dos le escribía. Sí. Entonces, lo que me dice el maestro es que esto es tal cual viene en el libro. No me pusiste lo que tú creías que era electroterapia, tu definición. Y yo, aguante, soy estudiante. Estudiante. ¿Sí? Mi obligación es estudiar y saber las técnicas correctas. Su obligación es corregirme y la interpretación, pero va, está bien. Segundo examen, aplico la misma, pero esta vez escribo lo que yo creo. Y escribo pura burrada. O sea, no, sí, y es que es electroterapia, es conectar al paciente a la luz, punto, y a la chingada. Y me reprobó. Y le digo, usted quería la interpretación de la definición, ¿no? No, pero la definición correcta. Entonces, no me está pidiendo lo que yo creo. Está pidiendo lo que dice el libro. No, es que tú también eres remenso. No, chingada. O hace las dos. Es que el problema está en A que ver. creemos que es frío o caliente. Y no, hay gente que dice, no, pues que sea tibio. No. A ver, espérate. Aquí el punto de las nuevas generaciones es que se va a escuchar feo, pero no como que de pronto, Dile. no todos, a ver, aclaro, no todos, porque al rato van a Es una pequeña empezar. Sí. A lo que le pusiste, ve y ponle otras 3 cucharadas más de café, güey. ¿Qué cara la chaviza? Me van a querer cancelar, mijo, no, hombre. O sea, sin miedo al éxito. Todavía ni nos pagan, así que hacemos otro Facebook. Se casan con el concepto y precisamente lo que tú me acabas de decir, yo lo he visto ahorita con los chicos que van a prácticas, es que el maestro fulanito dijo, ¿qué es esto? Y yo, está bien, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? No, pues que también es eso. Yo conozco a alguien que... Yo conozco a alguien que dice, yo pienso lo mismo que ustedes. Es mejor no meterse en pleitos. Pero o sea, son profesionistas, el día de mañana ya van a ser profesionistas y oye, no, tampoco no es reunión familiar de mamás de familia. Yo digo que lo que dijo la mamá de Juanita, lo mismo. O sea, debemos de tener ese criterio y como estudiantes sí deben de agarrar de la mano lo que les está dando el catedrático, pero también empezar... Mundo de conocimiento. Claro, empezar a crear tus propios conceptos. O sea, No hay que... por ejemplo, lo de la dosificación del ejercicio. Muchos me dicen, ¿cómo lo haces? Pues es que aquí viene. Chulito. O sea, Con cariño. el paciente no me aguanta los 3 minutos de, por ejemplo, la valoración de marcha. Por ejemplo, en un paciente con síndrome de reposo prolongado. Entonces, no le voy a poner a hacer 25 ejercicios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puede ni siquiera respirar, ni hablar, ni hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo empiezas? No, pues primero ejercicios de respiración, ya que esté establecido, entonces ponerle una rutina. O sea, es muy difícil. Ahora, si lo abarcamos o lo abordamos, ¿qué? No sé, no, es que Mamarita Sancal se está quejando de que no hablas. Bueno, continúa. Entonces, lo enfocamos hacia la terapia acuática, es exactamente lo mismo. No puedes llegar y meter al paciente, por ejemplo, a la piscina y decirle, órale, nade. Cuando a veces dicen, güey, yo ni sé nadar. Y algo importante, desde mi punto de vista, bueno, mi experiencia, es que no es necesario que sepan nadar los pacientes para que puedan entrar a la terapia acuática. ¿De acuerdo? Bueno, este día que hicimos la cápsula, alguien me dijo, es que yo no sé nadar, no sé flotar. Y sin embargo, para la manipulación estabas flotando. Sí. Milagro. Es que es por la grasa. La grasa flota. No sé si se cansaron, pero
Sí, yo llegué con ese. ¿Sí? Honestamente. Depende, después de lo que hicimos Es que lo que saliendo, pasa sí. es que- A ver, No. ya estoy hablando de la terapia. No podemos tener un punto de referencia porque las actividades que se conllevaron después de Ok. no nos permitieron percatarnos una vez que nos cansamos de la terapia. ¿no? Llegamos a. Sí, pero más o menos. Sí, No, no sé vamos a si decir que se sí, niegan. vamos a decir que sí, Vamos a porque decir que sí. para no meter en controversia, dijeras tú, ¿no? No, pero, o sea, es que no es que sea controversia, sino que quiero que me den su experiencia, su punto. Yo, por ejemplo, hubo una parte. O sea, la neta. Yo por lo menos sí me cansé. Y hubo una parte. Hubo alguien que estaba. Y yo, tranquilo, mija, apenas estás haciendo el ejercicio de, bueno, calistenia. ¿Quién fue? Ah, era por el pinche frío, güey. No, pero no fue por eso, y no fuiste No, güey, sí, tú. porque fumo mucho. Adicto. Ahí está. ¿Fui yo? Sí. No más, fui yo. Yo cuando me acostaron estaba temblando, güey, tenía Porque estaba frío. cansado. Cuando te Ah, acusaron. ¿sabes por qué? Nadé. Nadé 4 Por el kilómetros. clavado. Ajá, por el clavado. Te agotó el doble mortal hacia atrás. Sí, sí, sí me parece. El clavado. Sí me cansé, sí me cansé. A ver, Fue aparte de que una- estaba muy fría el agua para ti, ¿cuál fue dame tu experiencia? A ver. ¿Cómo le haces para opinar cuando estás hablando? Mira, estás opinando. Pues estuvo divertido, estaba muy fría el agua, ese fue el único problema. Cuando... ¿Pero qué sentiste? Danos tu- al principio cuando ustedes no se querían meter y estaba yo nada más con ella, sí sentí rico, porque ella sí sabía. Sentí rico. Porque ella sí sabía hacerlo, ya cuando ustedes me agarraron, alguien me jaló del cabello. Pero creo que a ti te puse enfrente del chorro para movilizaciones de cadera, ¿no? ¿O a ti? Sí, ¿A ti? sí, a mí. ¿Cómo sentiste la presión y demás? Pues como estoy aparentemente sano, no. Aparentemente. Mira, te equivocaste, Qué buena- pero qué buena pásame la jefe. Pásame la jefe. Él te va a decir, estoy de acuerdo con lo que usted me dice que sentí. Así se dice. Va a ser Caballero y Rivera, aparentemente está Aparentemente bien. sano. Y luego, y luego, pregúntale a Heber, A ver, ¿qué te va a decir? Lo que usted me diga con lo que sentí, lo Eso. sentí. Heber, exprésate. No, porque si él se agitó, yo no me agité. Ay. Por eso yo debo dar mi... ¿Cómo me sentí? Me sentí agitado. No, yo creo que la intención de tu pregunta, antes de decir que estoy bien, ¿no? A ver. No, la intención de tu pregunta yo creo que es más que nada la sensación de trabajo dentro del agua, ¿no? O sea, porque es muy diferente una movilización fuera del agua donde no tienes una resistencia, por ejemplo en la abducción de cadera, no tienes una resistencia para abrir y cerrar la cadera, ¿no? Entonces dentro del agua sientes la resistencia a la hora de abrir, a la hora de cerrar la cadera. Yo creo que eso te permite poder trabajar mayormente la propiocepción y el fortalecimiento del paciente. Ok. Entonces, incluso con el chorro, yo me paré un ratito ahí en el chorrito para ver hacer el movimiento y la resistencia todavía es mayor porque el agua empuja, o bueno, resiste el movimiento y con la fuerza del chorro resiste todavía más y eso hace que la intención de movimiento pues, sea todavía mayor. Incluso creo yo que si tuviéramos como una problemática específicamente de cadera y no pudiéramos ponernos de pie o el movimiento se nos dificultara bastante, esto que dice Mahatma de yo soy aparentemente sano y no sentí nada, pues evidentemente una persona que sí trae una patología pues va a sentir muchísimo más resistencia de la que nosotros sentimos, pues, ¿no? Claro. Entonces, no sé, Bueno, ahorita lo que menciona Heber, lo del chorro en la piscina, esto yo lo ocupo mucho con los pacientes. Uno, porque sí, aumenta la resistencia. Dos, también nos da la sensación fisiológica de micromasaje. Y tres, y lo más importante, que aquí entra el principio de Pascal. No sé si ya llevaron esta materia. ¿Llevan hidroterapia? Sí, ¿no? ¿Llevan hidroterapia? Sí. no, que no. Pero es que yo todavía no la he visto, entonces. No, pero sí llevan, ¿no? Yo llevé. Y aquí Le preguntaste el los licenciado incorrectos, total. H me dio esa clase. Pero fue otro tipo de hidroterapia. Chingona. Entonces, son
finalmente nosotros muchos de nuestros tratamientos los basamos en física. ¿No? Entonces, no sé si ya vieron que... Entonces la respuesta es esa. Responde bien, no manches. No seas naco. Ya lo estoy diciendo. Entonces, Discúlpanos. principio de Arquímedes, de Pascal, presión hidrostática, todo esto entra con lo del simple chorro a presión, que también se dosifica, eso se me olvidó decirles. Solo que obviamente yo o cargo la Virgen o trueno los cohetes, yo no lo puedo modificar porque tendría que salirme, ir, modificar y regresar. Entonces yo nunca dejo a mi paciente solo, ni un solo momento. Entonces, pues, así como se queda el chorro, ya después lo vamos regulando, pero específicamente, por ejemplo, un paciente con lumbalgia, esa presión de chorro sí les da muchísimo efecto analgésico y de bienestar. Ahora, volviendo con la experiencia con mis pacientes, yo complemento y todos mis tratamientos, yo digo que son globales, porque al rato decir, ¿quién te dijo que eran globales? O sea, ¿por qué? Porque ese es cierto, era lo que ya te comentaba, creo que a ti, no sé, muchos vienen a lo mejor por cadera, por rodilla, pero también trabajamos tronco y también brazos, cervicales, porque es bien importante. Las contracturas no solamente son del lado afectado, muchas veces los pacientes se quejan más del lado sano. ¿Por qué? Por compensación. Y más si tuvieron una cirugía, si tuvieron un reposo. Entonces, pues hay que trabajar todo, chavos. La globalidad. Todo es global. Y repito. Debes de pasar de lo global a lo analítico, a lo específico. Así. No eres una rodilla, no eres una cadera, eres un ente completo. Y una estructura lastimada va a afectar a todo lo que está alrededor. Entonces, si tú te enfocas nada más a la zona de lesión o a la zona que exponga a tu paciente que le duela, pues jamás vas a sacarlo adelante. Tienes que tratar la globalidad de tu paciente. Sí, hay tratamientos específicos para rodilla, y si es una prótesis de rodilla la que estás tratando, obviamente vas a tratar la rodilla, pero también vas a tratar cadera y vas a tratar pie. Así es, alguien pregunta, ¿existe terapia de agua con mar? O sea, en la playa. Sí, se llama talasoterapia. Y aquí la talasoterapia está como bien padre. No, ¿por qué no? Vamos a hacer talasoterapia en Puerto. No, a ver, es que digo bien padre porque hace algunos meses tuve la experiencia y en Cipolite lo... Para los que no son Humildemente. Para los que no son de Oaxaca, Cipolite es la única playa nudista que tenemos en Oaxaca. En México. Ninguna de las. La playa es hermosa, para el surf es perfecta. Sí. Bueno, sí, Digo, no hay nada mejor que hacer surf afuera. bueno, Cipolite es una de las playas más libres que tiene todo México. Libres. Puede ser Sí, libres. lo que quieras. Sí, es como tierras. ya tiró la café. ¿Qué tiraste, Mahatma? Bueno, a ver, volviendo a la talasoterapia, digo, está bien padre en el sentido que ahorita ya lo están enfocando más, sí a una parte física, pero más allá, como algo emocional, algo... Ay, se me fue la palabra. Espiritual, exacto. Entonces ya lo van enfocando hacia otra perspectiva y ahí nosotros ya no trabajamos tanto. Pero en la talasoterapia no nada más es meter al paciente o no nada más te metes a la playa y ya. También tiene tiene su protocolo y también tiene sus partes o sus fases. Yo le llamo fases. Para la talasoterapia, todos los que están en alguna costa o algo así, inclusive la talasoterapia tiene más beneficios que una piscina o una tina. ¿Por qué? Porque al ser agua salada, ayuda muchísimo como mecanismo de drenaje linfático. También ayuda 3 veces más a la circulación y va enfocado más a pacientes con presión arterial alta o hipertensos. Muchos pacientes que tienen, por ejemplo, hinchazón, edema, en la talasoterapia el efecto es más rápido, inclusive con 3-4 sesiones el paciente está drenado como si nada, sin necesidad de tape o de alguna técnica con electroterapia o técnica de Boder o algo así.
Solamente con que el paciente entre al mar y haga algunos ejercicios o algunas movilizaciones, ayuda muchísimo más rápido, o bueno, muchísimo más, el efecto es más rápido que con una terapia convencional, pero sí existe. Quiero agregar unos detalles por ahí con la talasoterapia. De A repente, algunos de nosotros reconocemos la talasoterapia nada más como un manejo de hidroterapia en el agua de mar. La talasoterapia también tiene otras áreas. Se maneja con algas, se maneja con arena, que prácticamente es parte, ¿no?, del mar o de la playa, pues, ¿no? Las técnicas que se utilizan en talasoterapia son bastante amplias. Creo que en México no hay una certificación de esto. Me parece que en España, hasta donde yo tengo entendido, porque quería ir a hacerla, pero En tu natal. tengo 70 pesos, entonces... Básicamente, yo voy a hacer un café. Pues son casi 30 euros con 40. Sí, con 40 ya. Para el taxi foráneo, ¿no hay foráneo? ¿Ya no saben? Mototaxi, ¿en ¿Cuánto dónde? cobra el foráneo? ¿En dónde? En España, ¿no sabes si hay un foráneo? Un mototaxi. Mototaxi, sí, pero ecológicos. Un calandria, ¿no? Hay un caballo. Exacto. Son visitantes porque es ecológico. Ah, ya sabes, qué bueno. primer mundo. Más que nada, no, bueno, ahí está. Entonces, la verdad es que es bastante amplio el rollo de la talasoterapia, pero es bastante bueno. Incluso hay un masaje que está basado en el movimiento de las olas del mar. Se llama masaje californiano, lo inventaron en California. La verdad es que no recuerdo el nombre de la persona que lo hizo, del fisio que lo hizo, pero es un masaje muy bueno. También deberían checarlo. Y ya, listo. Bueno, solo lo del masaje californiano, hay que recordar, y aquí tomamos algo muy importante, el tema de la temperatura. Entonces, en California, bueno, como de cierta latitud hacia arriba, las playas en California son muy frías. Entonces, ahí pueden alcanzar inclusive hasta los 8 grados de temperatura. No, que no he ido. Entonces, es bastante. La verdad no me gusta, ¿no? Pero sí es muy Me han bueno. invitado. Nada más paso. Me han pero dicho, digo, ¿verdad? Ay, qué flojera. ¿Podemos hacer una escala en California? No. Está fría el agua, ¿no? Me voy más para acá, más para Entonces, la tomando costa este. influye mucho. La temperatura puede variar en cuanto a la terapia acuática. Por lo general, lo más frío, o bueno, lo más bajo que he trabajado yo con mis pacientes ha sido honestamente 12 grados. Vamos, ese día estamos como 6. Sí, la neta, sí, güey. No. ¿Cómo no llevamos nuestro Ay, por termómetro? favor. Estaba helando ese día. ¿No? Les voy a Porque decir creen que algo. estaba yo jadeando. No Era estaba la unidad de cansado, Sí. No, te di el síndrome Se de reflejo del sol. pasa. Se reflejo del sollozo. La grasita se estaba No, me puso a hacer una sentadilla, o sea. A ver, imagínense. Una sentadilla y estaba todo frío el agua y. Era para mejorar tu La postura, postura. no es cierto. Sí, porque Te te sale enderezaste. mañana, no se va a Yo vi que curar. cuando bajaste te enderezaste. Bien al fin, ¿no? Bueno, de 12 grados ha sido lo más frío que he trabajado. ¿Y cuánto se recomienda? Depende de la patología. Depende de la patología. Por ejemplo, una fractura de cadera que tuvo 8 meses de reposo. Ahí nada de frío, al contrario, entre más calientita el agua, mejor. Ok, más calentita. ¿Cuánto? Ok. Esto también va a depender de la resistencia del paciente. Tengo una pacientita que le encanta el agua no caliente, hirviendo. Y yo así como salgo como pollito pelado. Sí. Y mi pacientita está tibia, ¿no? Y yo toda roja. Bueno, no quiero sonar machista, pero las mujeres no utilizan agua caliente. Es para pelar pollos, es para recordarles el infierno de donde De donde vienen. venimos, Sí, claro. Yo no me baño. Pam dice que ya no utilizas agua. Que ella no, Ella que recicla. ella no se baña. Como a las 6 Sí, con los- pegó el sol. Y nosotros tenemos calentadores solares, entonces con los calentadores solares a las 2 de la tarde llegamos a tener una temperatura de 38, 39, o sea, son esos grados. No, porque nunca me ha dado El fiebre. cuerpo, Ay, entonces, no, no me da, güey. tratamos de regular la temperatura también, pero al ser calentadores solares sí se nos complica Tiró un poco. todo el café. No lo tiré, no fue. Todo el pinche Ustedes refrigerador vieron está que estaba sucio. yo aquí. Se juntó el café y empezó a salir el puro. El café puro.
hizo como una tapa. Ni siquiera puede Y preparar todo el café café se mojado. juntó arriba, güey. ¿Eres hijo único? No. Pero es el más chiquito. Más menso, más ¿Eres el primero? Sí. Ah, es el primero. Ahora entendemos todo. La importancia de tomar ácido fólico. Pues no, O siento, mamá. muriático, Lo si siento, no es mamá. deseado. Tienen los primeros 3 meses y ya es legal en muchos estados. Pero bueno. Té de ruda. Té de ruda. Pero bueno, No pregunta. hay ideas. Espere, se va a sacar mi pañuelo a ver si. Pero pregunta, me dices, dependiendo de lo que quiera hacer, son las temperaturas. ¿Qué efectos fisiológicos me puede traer el agua fría o el agua caliente en mi paciente? Voy a ver si está atrás. Ok. Ya digo que la Se fría juntó otra vez. es postural. No, no, no. La fría es postural. Pues el agua fría estimula, ayuda a la circulación, nos da el efecto de vasoconstricción y también desinflama. Ahora, el calor, la temperatura caliente. Voy a hacer una pausa. Sí. Ahí está. Digo, mira. güey, ¿qué es eso, güey? Eso ya no lo dice, güey. Lo aventó. Así ponle el café majado. No. La cafetera está pedorra y lo aventó así. Eso, si fuera Taurus todavía te la creo, pero. A ver, Mira, mira, Tauro se aguanta. O sea, hemos estado haciendo café desde hace 4 Pues la meses. prendes la percha. No sea mentiroso, le traen el café y lo echa ahí nada más. Es que fue legal. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que el agua fría da los efectos como si fuera el... De crioterapia. Ajá, la crioterapia, ¿no? Más o menos. Y ahora sí como... O bueno, no más o menos, Una técnicamente sí. ¿no? Y ya el agua caliente daría lo de la termo. Exacto. Me encanta porque Pam sí está bien metida en Ajá. Pero recuerda Pero es que que eso va a habla depender primero de la gente del que hace lo nivel de mismo. inmersión Como ya la de entrada. Ajá, por eso La lo que técnica entra lo de física, ¿no? Porque tenemos que ver Exacto. la presión, tenemos que ver Es presión hidrostática. tiene mucha basura de café, les aviso. Sí, mucha Es la presión Confirmo, así es. hidrostática, pero también era lo que yo comentaba de principio de personal de alquimia. Eso Pero es para las facilita- cámaras. Ah, sí, es que me preguntó. Pero también, sí es cierto, pero también nos facilita el trabajo. Se optimiza, sí se optimiza. O sea, si es una compresa fría, una caliente, se optimiza porque los efectos no nada más son en la zona, a diferencia de A la cryo o cámara. de termoterapia, sino que es en general. ¿De acuerdo? Inclusive para pacientes con lipoedema, muchos recomiendan calor. Pero yo he visto o comprobado que con el frío, o bueno, con terapias temperatura templada, el efecto es mejor. ¿Qué es la lipoedema? Es una patología como el síndrome de elefantiasis, más o menos, ¿no? No. Es una linfadenopatía. Haz de cuenta que los vasos linfáticos pierden su. Estaba a punto de porque estaba a punto de el hacer un poder de chiste de que circulación. tanto sufre de La vía linfática es una vía, es la autopista de los anticuerpos. Ah, la que ayuda específicamente. a construir, ¿no? Así es, y de drenaje. Pero cuando se tapa o se congestiona esa vía, tenemos problemas de linfadenopatía. Enfoque, O linfademas. El que se escucha al fondo es el licenciado Raimundo, terapeuta físico y... Grábalo para que viene. Enfoque. Sí, lo Es mismo que que por yo. temas legales no puedo aparecer en Mi rostro, ¿no? porque mi rostro Te busca. está cotizado y Realmente es porque... le debo a Coppel y Debe pensión alimenticia, por eso. tengo 2 demandas de pensión alimenticia. Ya, De hecho, no nos permitió dar su verdadero nombre, por eso dije el licenciado Rodrigo. Ah, no, es Raimundo, ¿verdad? Sí. No les ofende. Que le Lo pueden encuentras en encontrar Facebook como- Doctor Monstruo Si no lo encuentran en Facebook, lo encuentran en los tendederos de vida. O en la cárcel. o en alarma. O anexado. O anexado. No, hombre. No, ya no. Yo me crecí el cabello y ya no estoy en el En los anexo. juzgados familiares, pero. Y es lo importante que decían hace rato de las evaluaciones y que sí debemos tener un principio científico. Se va a valorar según las escalas de Godet, que es la más sencilla y la más utilizada, que es de edema, donde hace la presión y el tiempo de duración de la presión. ¿Sale? Like. Ya déjenme de Like grabar. para parte 2. Like para parte 2. Todo Patreon, pueden seguir en Twitch y me buscan como. Y bueno, con la terapia acuática, retomando el tema, no nada más son los ejercicios. La verdad es que yo trato de que sea menor la cantidad de aditamentos como flotadores, churros, pelotas o cosas así.
Bueno, Pues sí, es que si vas así, no, pues. Igual y Que si flotas, flotas. ¿no? Sí flotas. Pero vuela. De hecho, flotas más. Todos flotan. De hecho. Menos No. yo por gordo. No. Bueno, Ok. hay un principio que dice que los músculos no flotan. De hecho, la vida. De la Entonces, grasa, sí. Sí, la grasa es la que flota. los músculos no flotan, exacto. Entonces, Ah, corazón. Con razón, Mundi. Ese día que me giraste. exacto. Pero, o sea, esa manipulación de cadera fue muy buena. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno. Casi muero ahogado, pero estuvo muy chida. No. Esa, se le hizo una manipulación tanto de tronco y de miembros inferiores. Prácticamente es como que estábamos exprimiendo al licenciado Najavi y regresábamos. Pero es disociación de cinturas. Y eso es básico. Por ejemplo, creo en neurodesarrollo lo vemos, ¿no? Entonces, también trabajamos mucho con lo que es nuestro centro de gravedad. Entonces, realmente no es como nada más lo meto y ya, sino que recordamos y trabajamos todas nuestras bases desde el primer, segundo y tercer semestre. Biomecánica, ¿qué materias llevas? Biomecánica, Agentes físicos, Agentes físicos, biomecánica. mecanoterapia. Biofísica Sí. también. Biofísica es bien importante. Bioquímica también, ¿No ¿por es qué? biofísica? No, ¿No llevan más física? No, física. Ah, Pero se llevan biofísica. bueno, pero tampoco. Fisiología del ejercicio. Sí. Ah, Bueno, pero si llevan anatomía, ¿no? Yo no sé. Pero si llevan algo de terapia. en terapia física. Soy contadora. De hecho, que estoy para abogada. Me gusta aprender, me gusta el Híjole. desmadre. Vengo por el café y el pan. Me caen bien. Yo venía pasando. Queríamos público y dijimos que su madre. Se regala café y pan. Alguien bueno, ese día les estaba dando en la práctica, me dice, es que estos son ejercicios de Frank. O sea, que van a decir, pero es que esos son de colchoneta o de ¿Cuál? colchón, los ejercicios de Frank. Pero sí se pueden trabajar. Todo se puede, todo se puede. O sea, realmente, repito, la terapia acuática no es nueva. De pronto, las personas que se dedican a certificar o dar cursos es como lo último. Pero si nos ponemos a leer, Sí, hacían baños de los Exacto, sí. ¿cómo se llaman? Los aztecas. por ejemplo, los griegos, ¿no? Muy chidos. Los aztecas. Inclusive en la guerra mundial, Mezcal es riquísimo. para... ¿Entra como hidroterapia? ¿Cuál? De hecho, sí. El mezcal. De De hecho, eso entra Ay, como el mezcal. naturopatía. ¿Cómo trae? ¿No? ¿Qué droga? Ay, no, No temazcal. entendí, no entendí. De hecho, el temazcal entra como naturopatía o Naturopatía. terapia, sí, alternativa, porque es más holístico. O sea, sí te da los beneficios de una ¿Qué es holístico? hidroterapia. Perdón, no. Pues lo holístico es... Es lo mamador. Dijera, Es de Whitescan. No, Es pero... de Whitescan, exactamente. cuerpo, alma y espíritu. Finalmente, pero si lo basamos a la, según la OMS, pero si lo... Ay, que Está muy fuerte. según la OMS. Sí, ¿qué es salud? ¿Cuál es el concepto de salud? Y retomamos lo que estábamos hablando al principio, Es el de completo estado casarte, de bienestar Con un físico, concepto. mental y psicológico y no solo. la ausencia de la De enfermedad, hecho, claro. su concepto está erróneo. No es el concepto. Según la OMS, sí es. No es el completo estado de bienestar. Es el equilibrio en las 4 esferas: biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y no Vente solo para acá. la presencia A ver, de la aprenda, por ausencia de la favor. enfermedad. Mar, véngase para acá. Viene. En este programa se está generando mucha controversia. Sí, Ya, ahorita vamos a empezar bien. Háblate, Creo que se va a terminar siendo mesa de debate. Sí, estamos con madre. Cuando me dijo, no estoy de acuerdo y ahorita no, estás hijo de... Y Sí, por eso mismo. ya lo está buscando, ya lo está Sí, a buscando. huevo. Ándale. Aquí es lo que yo. Y por ejemplo, hay una edad donde ya no se pueda trabajar ¿A dónde más? hidroterapia. A ver, Mira, agarren sus tazas. Sí, porque tengo cerca. a ver, hay una edad límite, sí y no. ¿Por qué? Sí, hay una edad límite siempre y cuando el paciente, yo médico geriátrico, ¿Qué quieres? La taza. el paciente más grande que he atendido en terapia acuática tiene 94 años. El señor está en coma. Sus cuestiones cognitivas, no, está completo. No, cognitivo, o sea, en cognitivo, en todo, en físico,
está lúcido, no tiene demencia, o sea, está completo, un roble ese señor. Tiene 94 años. Pues no, Mamando. Entonces, realmente... Es como Terminator, ¿ya vieron a Terminator y ¿cómo se llama el otro? Silvestre Stallone. ¿Pero ya viste la fotografía donde los comparan? Entonces realmente va a depender, perdón, va a depender, la edad límite va a depender del paciente. Su salud, ¿no? Susana. El paciente Supongo que tiene que hay contraindicaciones, ¿no? Pues sí, Sí. pero a ver, estamos hablando como de la edad. Entonces, cuando empezamos a retomar esto, yo siempre les digo, yo hago valoraciones en el consultorio. Si veo que es candidato, vuelvo a hacer otra valoración antes de ingresar al tanque, o bueno, a la piscina, al tanque. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, va a depender de eso, ¿vale? Entonces, no es que sí, pásalo, mételo. No, vamos a checar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la edad. Perdón, esas van a ser las limitaciones, no tanto el límite de edad, sino las limitaciones. ¿Es candidato? Sí. ¿Cuántos años tiene? Te diría que no me importa, pero sí. Debemos de hacer muy bien tanto la valoración, la examinación. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes, bueno, nuestros adultos mayores, son diabéticos, son hipertensos, pero si tú le preguntas al paciente, muchas veces te dicen, no tengo nada. Ah, ok. ¿Toma algún medicamento? Sí. ¿Cuál? Captopril. Ah, ok. Metformina y Cada tal. cuánto, diario. Y una aspirina Protect. Ándale. Sí. Diario es mucho decir, ¿eh? La verdad es que la Cuando mayoría me de los siento pacientes mal. va a decir cuando me siento mal. Que también es un O clásico. sea, Por cierto, mi concepto de salud de la OMS es el correcto. Uf, a ver. a ver, ¿qué dice? Vamos a ver, vamos a acabar. ¿De qué año es el concepto? En exclusiva, dijera el escorpión. Organización Mundial de la Salud 2021. Ah, sí. La salud es un 2022, estado completo febrero, de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afectaciones o enfermedades. ¡Pum! Pero dijiste la ausencia de la enfermedad. No, pero ojo, en el OMS, concepto de la OMS, que tiene sus variantes y todo lo que Del ustedes quieren. 2018, o sea, la más reciente tú no dijiste. No, dijo del 21. Se tiene que manejar la parte espiritual porque somos componentes y se maneja un equilibrio en las 4 esferas. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen hoy aparentemente sanos, pero no han desayunado, Ya sé, ya no tienen No se hubiera bajado el azúcar. Entonces, o si vienen a grabar y se pelearon con la novia, pues tampoco vienen. ¿Sabes algo? ¿Ves que ya no vienen? Olvidemos el salud por hoy, ¿no? Salud por ahí. Si hablamos de otra cosa, Espérame, gordito, ahorita te doy algo. Y eso también lo tienen que tomar en Un cuenta cúter. como una comorrale, gordito. como los pollos. Las polleras, ya son las del té. Ándale. Perdón para la bandita que no escuchó la pregunta que le había hecho Pamela a la licenciada. Digo, ya hay que hablar de otra cosa, ¿no? Ahora dilo sin llorar. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Le preguntó acerca de cuántas, a qué edad era recomendable, bueno, el límite de edad, ¿no? Para poder trabajar con un paciente en hidroterapia, principalmente me supongo que en piscina. Y pues bueno, yo creo que se alcanzamos un poco, pero la licenciada comentaba que no existía un límite de edad como tal, sino más bien era el hecho de una buena valoración con el paciente para saber que el paciente estaba en óptimas condiciones para poder entrar a hidroterapia, ¿ok? Cuando digo óptimas condiciones no me refiero al hecho de que esté saludable, sino al hecho de que sea un paciente, ¿cómo se dice? Fisiológicamente candidato a poder entrar a la terapia, ¿vale? Sí. ¿No? Sí, es que Después tienen te que estar. preguntaron contraindicaciones. Sí, las contraindicaciones, repito, aquí lo importante, pacientes con psoriasis o dermatitis está contraindicado. Se maneja contraindicado según bibliografía, ¿no? Ahora, ¿por qué digo según bibliografía? Porque hay pacientes que aún teniendo cierta dermatitis pueden ingresar, ¿de acuerdo? Igual con alguna psoriasis.
muchas veces, o por ejemplo el vitiligo, me tocó tener una pacientita con vitiligo y muchos es como de que, pues sí, tiene vitiligo. Cuando veo la carta que te manda el médico, su vitiligo era era ocasionado por estrés. Entonces, eso desarrolló otras cuestiones y dije yo, bueno, entonces la meto, no la meto, acudo con el médico que le estaba tratando y me dijo, pues es que realmente el vitiligo puede, sin problemas. Entonces, aquí es donde la moneda queda en el aire, porque muchos médicos te dicen, no puede. Y muchos otros médicos te dicen, sí, adelante. ¿Cómo es el médico cuando dice No puede. Porque me ha pasado. Inclusive un psiquiatra muy reconocido me manda a muchos de sus pacientes porque han desarrollado síndromes miofasciales o fibromialgias. Muchas veces las fibromialgias no son atendidas o no son tratadas de manera correcta. Muchos dicen, no, es que es estrés, no, es que está... Inclusive llegan a tachar a los pacientes Está chisqueado. con alguna alteración o algún desequilibrio emocional. Entonces los mandan a psicología y yo les digo, bueno, podemos complementar psicología con terapia acuática. ¿Por qué? Porque no nada más es el efecto, son los beneficios a nivel físico, sino también a nivel emocional. El paciente se siente más relajado, se siente un poco liberado, inclusive hasta muchos pacientes dicen, es que yo no podía dormir y desde que vengo a terapia duermo riquísimo. Entonces trabajamos también insomnio. Se ahogó y quedó inconsciente, ¿no? Y ahorita que con la pandemia y muchas cosas, por ejemplo la ansiedad también ayuda en esa parte. Por eso repito, la terapia acuática es global. De psiquiátricos no vas a hablar. No. Y por ejemplo, un paciente con una herida abierta. Tampoco. Depende. Ahí ¿No? dependerá. Si la herida en la cabeza y tiene que lavar los pies, No, Es que miren, a ver, depende. Las contraindicaciones, por ejemplo, con el ultrasonido que decían, en una paciente embarazada no se le pone ultrasonido, pero si la lesión es el tobillo, pues no es una contraindicación, ¿sale? Lo mismo pasa en hidroterapia, las contraindicaciones se van a manejar dependiendo del paciente y las comorbilidades que tenga. ¿Cuáles son las comorbilidades? Bueno, para empezar, enfermedades metabólicas.